Seguimos adelante, comenzamos la segunda mitad de nuestro programa en la tarde de hoy. Tenemos un distinguido invitado que viene a hablar de un tema y sin que él lo sepa, a mí se me acaba de ocurrir conversando con Karinés ahora durante los comerciales que vamos a tratar otro tema, pero en adición al que él va a desarrollar, porque él es quizás una de las personas idóneas para abordar este próximo tema que vamos a presentar y que tiene que ver con algo que comienza a dibujarse en nuestra sociedad como una medida de estas medidas maquiavélicas de los radicales de izquierda, pero que está destinada a limitar la información, a atentar contra la libertad de expresión que está garantizada por nuestra Constitución. Yo nací en un régimen comunista. Viví los primeros años de mi vida en un régimen comunista donde una persona no podía escuchar radio del extranjero porque terminaba en la cárcel. Si se descubría que mi papá o mis tías estaban escuchando por onda corta radio de los Estados Unidos, iban para la cárcel, definitivamente. Si se daba a conocer que te estaban enseñando de religión. Iba, aquí desde chiquitico las iglesias estaban cerradas y le podía acarrear a un adulto una pena, inclusive ser expulsado de su trabajo en los años 60 en la Cuba de Castro. Luego vimos esto en Venezuela, lo hemos visto en más o menor grado, en Nicaragua, en todos los lugares. Y lo que estos regímenes no permiten es la información veraz y la información que pueda crear una corriente de opinión o abrirle la mente al ciudadano común y corriente. Aquí en los Estados Unidos se está en este momento implementando, ya se creó, ya lo acaba de anunciar el ministro de Seguridad Nacional ante el Congreso ayer y antes de ayer, una junta para combatir la desinformación. El Ministerio de la El Ministerio de Desinformación, una junta de vigilancia para combatir la desinformación. ¿Qué es la desinformación? Bueno, en su momento, cuando Karinés y yo empezamos a replicar noticias que fueron publicadas por una investigación del diario New York Post sobre la computadora de Hunter Biden, se nos acusó de propagar desinformación, o sea, de ser propagandistas de la mentira. Hoy en día, esa desinformación es una realidad y una verdad del tamaño de un templo, de una montaña, que ha terminado en una investigación criminal. Cuando Karinés y yo dijimos que el expediente difamatorio con el cual trataron de sacar a Donald Trump del poder era una farsa y una patraña creada por los demócratas, se nos acusó de desinformación. Éramos propagandistas al servicio del Partido Republicano y estábamos creando una corriente de opinión basado en la mentira y en la falsedad. Hoy en día resulta que esa desinformación se ha demostrado que era cierta y además hay una investigación criminal de un fiscal llamado Robert Durham que ya ha producido 3 encauzamientos criminales y pudiera mandar a mucha otra gente a la cárcel. Entonces, hace unos días, Barack Obama estuvo de visita por California y hablaba de que era necesario combatir la desinformación porque los grupos minoritarios, los hispanos, los afroamericanos, eran los que más estaban siendo victimizados por la campaña de desinformación de los conservadores. Qué casualidad que ocurre un día antes que el señor Mayorkas habla de él. Porque ya lo sabían, Barack Obama estuvo en la Casa Blanca unos días antes y estaba echándole la miel al pavo para meterlo en el horno. Ayer se anunció en el Congreso que se ha creado esta junta de desinformación. La va a dirigir una señora llamada Nina Jankowicz. ¿Quién es Nina Jankowicz? Bueno, Nina Jankowicz se ha dedicado durante los últimos 2 años a decir, a repetir hasta la saciedad que lo de Hunter Biden era una falsedad, una mentira pagada por Donald Trump, que nada de eso ocurrió. Resulta que hay una computadora cargada de información sensible, cargada de correos electrónicos, que ha producido una investigación criminal de una fiscalía en el estado de Delaware, por donde han testificado en un gran jurado más de 20 testigos bajo juramento. ¿Y qué sabemos? Bueno,
sabemos lo siguiente. Las transacciones bancarias mediante las cuales el señor Hunter Biden, su tío y otros de sus socios recibieron muchos millones de dólares de China y de Ucrania, produjeron 152 reportes de actividad sospechosa de los bancos que bajo la nueva ley Dodd-Frank tienen que comunicar al Departamento de Auditorías de los reguladores federales, de la banca federal, tiene que reportar actividades sospechosas. 152 reportes de actividad sospechosa. Ahí está el gran jurado. Solamente la esposa de quien fuera alcalde de Moscú en Rusia le transfirió al señor Hunter Biden 3,5 millones de dólares. De China vinieron otros 5 o 6 millones de dólares. Y todo esto estaba ocurriendo mientras esta nueva directora de la Junta para combatir la desinformación se ha pasado los últimos 2 años diciendo que todo esto de Hunter Biden es mentira. Nada de esto es cierto. Es un invento de la derecha y una fabricación financiada por Donald Trump. Estamos ante un nuevo movimiento donde se está utilizando el dinero de los contribuyentes y el poder absoluto del gobierno federal en el departamento, escuchen esto, de seguridad nacional para combatir una amenaza doméstica. Una amenaza doméstica. ¿Y quiénes son los que están amenazando? Gente como Karine y como yo. Se están enfocando en la radio hispana del sur de la Florida. Ellos saben el terreno que han perdido en el estado de la Florida, saben que la Florida se ha convertido en un estado rojo y ellos van contra, en específico, o sea, lo han dicho, programas hispanos de radio. ¿Se recuerdan aquella reunión que tuvo una congresista, una ex congresista demócrata y un ex alcalde de aquí, con gente del Congreso, demócratas de Washington, la tuvieron aquí y hablaron de nosotros, hablaron de otros programas conservadores aquí? Bueno, todo eso se venía tejiendo. Lo cierto es, Agustín, que el dinero que se va a utilizar para ese ministerio es el dinero de todos nosotros. Claro. Entonces nosotros, como ciudadanos, nosotros tenemos que llamar a nuestros congresistas y decir, ¿sabes qué? Yo voté por ti. Yo no necesito que ese dinero, que debe ser utilizado para otras cosas que sí benefician a nuestro estado, a nuestra ciudad, todo lo demás, sea utilizado pero además, para este tipo de supuestos ministerios. Si vamos a crear un ministerio. Porque si es de hablar mentiras, tenemos bastante que hablar del otro lado. Si vamos a comencemos a crear una lista. Para combatir la desinformación, habría que haber cerrado ya hace tiempo la CNN, que se dedica a mentir las 24 horas. Y la señora Joy Reid y la otra mujer de la MSNBC y la pareja de por la mañana, todos esos farsantes tendrían que salir de la radio porque se han pasado hablando mentiras durante los últimos 5 o 7 años. Sin embargo, en este programa jamás se ha pedido que lo saquen del aire. Al contrario, lucharíamos a codo partido, abrazo partido, para que ellos puedan continuar haciendo su trabajo de engañar, porque están protegidos por la primera enmienda. Que sigan engañando, que sigan mintiendo, nosotros defendemos que sigan al aire. Pero yo creo que sí, yo creo que aquí hay que traer las fuerzas que quieren que la verdad se siga respetando y se siga compartiendo con el público en los Estados Unidos para que cuando el Congreso cambie de mano les quiten los fondos a toda esta patraña, porque esto huele a Comité de Defensa de la Revolución. Ahora sí, presentamos a nuestro invitado y luego en la segunda parte de su visita vamos a hablar de Rusia. Julio Schilling está con nosotros en nuestros estudios, politólogo, escritor, comentarista de medios y director de Patria de Martí, de Cuban American Voice y columnista de El American. Tiene una maestría en Ciencias Políticas en FIU, aquí en Miami. Es miembro de la Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas y del Penn Club, el capítulo de escritores cubanos en el exilio, y también autor de libros como Las dictaduras y sus paradigmas y La democratización en Cuba, un manual conciso. Julio, qué bueno que has llegado el día de hoy precisamente cuando estamos hablando de este tema tan interesante. Te cambiamos de palo para rumba, como dicen por ahí criolamente, pero esto hay que atacarlo de raíz, esto hay que atacarlo ya. La gente, mira, ya yo le estaba diciendo a Agustín, ya el momento de nosotros dejar que ellos sigan, ya el momento se detuvo. En algún momento esto tiene que tener un parado. Y así como nosotros
hablamos de las cosas que hacen los congresistas, los senadores, que hablamos de lo que hace el gobernador, ahora ellos tienen que hablar de este tema. Este tema tiene que ser llevado a Washington y tienen que hablar de esta guerra que tienen con los programas conservadores, sobre todo con los programas conservadores hispanos aquí del sur de la Florida. Pero ustedes han explicado esta noticia y realmente me alegro muchísimo que la toquen, sobre todo porque ustedes han sido víctimas de una calumnia. O sea, ustedes han sido atacados por presentar lo que ahora la investigación del fiscal Durham pues consolida como un hecho, a pesar de que yo no sé dónde estarán esos 15 oficiales de la inteligencia estadounidense que dijeron que colaboraron, que no, que eso era desinformación rusa. Esas personas hay que quitarle... Siguen en sus puestos y siguen mintiendo. Pero hay que quitarle las credenciales con el acceso a información privilegiada. Pero mira, cuando uno mira todo esto, cuando mira que qué casualidad que el expresidente Obama nada es casualidad, contempla que Elon Musk va a comprar Twitter, de pronto sale con desinformación. No les molestaba la desinformación antes, ni cuando Jack Dorsey en Twitter pues ocultó la noticia del New York Post sobre la computadora y lo destapa después, que ahora pues el propio New York Times lo saca. Pero mira esto. Mira que se está hablando de este ministerio prácticamente el mismo día, porque uno de nuestros titulares ayer era lo que estaba haciendo Google, lo que está denunciando el Partido Republicano, que se están haciendo con los correos electrónicos de los políticos conservadores que hacen campaña a través de los correos electrónicos. Esa información se está yendo al folder, el junk folder, el folder de basura, mientras que las campañas que se hacen por el lado demócrata, todo entra al limbo. O sea, fíjate qué casualidad que se hace en un día. Se habla del Ministerio de la Desinformación, que hay que luchar contra la verdad, en un día donde sabemos que Google, que no es sorpresa, para nosotros no es sorpresa, Google estaba suprimiendo información conservadora. No, mira, ustedes recuerdan el ensayo de Times que salió, que en efecto fue una confesión de que tramaron para que saliera el presidente Biden y que perdiera el presidente. O sea, que fue una confesión, porque dio nombre y apellido de las personas de influencia y sin cada uno de su parte. O sea, el de Facebook, el de Zuckerberg, gastó $400 millones de su fortuna para mover votos, para alterar la campaña. En zonas específicamente en estados clave y en condados donde los demócratas necesitaban ganar. O sea, eso es una ayuda logística para favorecer un voto. Ni hablar del tema de cómo se le pasó por arriba a las legislaturas estatales en reformular las leyes electorales, que es la Constitución directamente le da esa potestad solamente a los congresos, a los parlamentos, a los congresos estatales, a las legislaturas estatales. Los gobernadores no pueden, las cortes no pueden, y sin embargo, todo eso ocurrió. Ya el activismo de parte de empresas privadas, como la que jugó Twitter, como la que juega Google, precisamente discriminando contra personas con una visión de derecha, y sin embargo promueven, tú pones, si vas a poner, ¿pueden los hombres salir embarazados? Te van a aparecer artículos que dicen que sí, aunque eso es desinformación, no. Pero te lo presentan que tú dices, bueno, ¿esto es ciencia o no ciencia? Entonces hay tanto de lo que se puede hablar y parece mentira que estamos en los Estados Unidos y que esto es lo que estamos escuchando, están planeando. Entonces, gracias a Dios que en noviembre considero que va a haber un tsunami del Partido Republicano y que hagan y tomen los pasos que tal vez la última administración no aprovechó, y eso es ver precisamente el impacto de las Big Tech en desdibujar la realidad. Son entidades privadas que operan como un gobierno paralelo no electo, pero tienen una clara visión ideológica. Cuando se modifiquen, si es que se modifican, y yo voy a hacer todo lo posible cada vez que venga acá un senador republicano como Marco Rubio, como Rick Scott, como la presidenta nacional del partido, Ronna McDaniels, y los congresistas de acá, le voy a decir constantemente, le voy a decir, cuando tengan el poder, ejérzanlo
Aprendan de los demócratas que cuando ellos tienen el poder aprietan el acelerador. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Tienen que quitarle a estas compañías la inmunidad de las demandas. Correcto. Están protegidos que nadie los puede demandar. Cuando le quiten eso y le lluevan 200 demandas por mes y tengan que gastarse miles y miles y miles de dólares o millones de dólares en gastos legales, ahí se acaba todo este relajo. No, y es que eso tiene que tener la misma categoría de common carrier, o sea, como tienen, por ejemplo, las compañías de teléfono, Claro. que tú no puedes discriminar, tú no puedes negarle una línea La Florida Power and Light no puede no decir, usted es demócrata, usted tiene electricidad y Karinés, que es republicana, le corto la luz. No pueden. No pueden. Entonces, eso hay que aplicarlo precisamente A esta compañía. Es una cuestión no solo de sentido común, sino verdaderamente de seguridad nacional, porque los fundamentos de una sociedad libre requiere que se tengan y como ustedes bien plantean, no se le trata de querer negarle a personas que tienen otra visión contraria su espacio, ¿no? Que lo tengan, pero lo que sí no te pueden es cerrar las avenidas tuyas y criminalizar la oposición, que eso es lo que se busca. Cuando miramos la cuestión del 6 de enero, que todos podemos estar de acuerdo que fue una cuestión muy lamentable, pero el debido proceso, en cierto sentido, cae en cuestionamiento con el trato que se le ha dado a muchas de esas personas, negándole derechos básicos, con un trato draconiano, cuando otras personas que han quemado. Los de Black Lives Matter queman y destruyen un Correcto. edificio y tienen más derechos constitucionales que las personas que entraron con una bandera al Capitolio. Correcto. Y muchos de ellos, hemos visto los videos, fueron abiertos, fueron invitados y se saludaron con los oficiales de la seguridad. Aquí lo que no se puede permitir es que se utilice el dinero de los contribuyentes para crear una junta de represión informática, porque Así eso es mismo. lo que es, una junta de represión informática. Escucha el ministerio que está dirigiendo esto. Esto no es el Ministerio de Educación. Esto fue creado en Venezuela. Esto igual, es el con los Ministerio medios de de comunicación, Seguridad Nacional. Igualito. Las palabras de este personaje que tenemos de infamia dirigiendo ese departamento, que es el que ha arruinado toda la política migratoria y todo el relajo que hay en la frontera. Él es el responsable, él es el titiritero mayor de ese departamento. Este señor ayer dijo ante el Congreso que hay una amenaza a la seguridad nacional por parte de personas que desinforman. Cuando tenemos Y esto es en un año electoral. Sí. Ellos lo que están tratando es de poner el freno porque están desesperados, porque no han hecho una sola cosa que valga la pena. que valga la pena. No han cumplido con ni una sola promesa de lo que prometieron hace un año. Están en picada. Nunca un presidente había tenido números tan bajos. Nunca una administración había sido tan desastrosa. O sea, se siente que esto ha sido una presidencia ya de 3 o 4 años. Nada más ha pasado un año y sentimos que hemos echado un retroceso. Entonces, ¿qué quieren? Quieren callar las voces que todos los días tienen titulares y están denunciando lo que está mal. Es que está, y quieren llevarlo a criminalizar. Sí. A criminalizar. En otras palabras, para que la persona, pues, ya ni hablar de que temen perder un trabajo si se expresan de cierta manera, porque te van a despedir. En ciertos trabajos te van a despedir. Sí. Pero no, sino ir a la cárcel por expresarte de determinada forma, por dar a conocer que tienes esta visión. Cuando están diciendo que una de las amenazas más grandes es la supremacía blanca. O sea, es como ya te das cuenta y tú dices, bueno, pero esto es una campaña para subvertir los Estados Unidos. Aquí quieren dar un golpe de Estado, aquí quieren realmente destruir. Pero ayer la le democracia preguntaron al sujeto estadounidense. infame díganos cuáles son los grupos terroristas domésticos de supremacía blanca. No pudo decir ninguno. ¿Cuáles son los nombres? Porque, por ejemplo, cuando estábamos todavía buscando a Osama Bin Laden, sabíamos que existía. Claro. No estaba aquí, no estaba allá, pero existía. Ayman al-Zawahiri todavía no lo hemos capturado, pero existe, ¿verdad? Cuando Colombia estaba buscando a Pablo Escobar, que estaba escondido por ahí en algún lugar de Medellín, sabían que existía. Había un grupo de búsqueda buscándolo porque el tipo existía. Le preguntaron ayer a este señor, bueno, identifique las personas que ustedes creen que son amenazas. No sabemos, ¿no? O sea, es todo una cortina de humo, un acto de prestidigitación, porque es lo que decía Karinés, es coger, por ejemplo, estos titulares, vamos a coger así al azar, cualquier titular de los que tenemos hoy. Una encuesta de la empresa McLaughlin reveló
que el 60% de los votantes quiere que el presidente Biden se someta a un examen neurológico y cognitivo. Entonces, si nosotros decimos que Biden está patinándole la mente, ¿y cómo lo sabemos? No somos psicólogos ni somos psiquiatras, pero vemos en la televisión que el tipo empieza a saludar a una persona que no existe, da la vuelta para estrecharle la mano a donde no hay nada, lo que hay es aire, y uno dice, bueno, y cuando empieza a hablar de un tema y luego conecta con otro que no tiene relación A con B, y tú dices, este hombre no está bien de la cabeza por un simple hecho de sentido común, porque yo no soy químico, pero yo sí sé si un amigo mío está borracho, ¿verdad? No. Por sentido común. Entonces, si decimos eso al aire, estamos mintiendo. Pero caramba, el 60% de la población americana está de acuerdo con nosotros. Pero es que aquí estamos viendo una minoría, pero minoría bien pequeña que quiere imponer un sistema y lo están usando. Pero hacen bulla y si nosotros nos quedamos con los brazos cruzados, llegan al punto de eventualmente eso merma, eso entra de alguna manera. En Venezuela, todo el mundo, todos los periodistas me decían, eso nunca va a ocurrir, nunca van a cerrar un medio de comunicación, no nos pueden, eso no es soberano, eso no lo puede hacer Chávez. Total, que eventualmente se expiró una licencia, le quitaron la licencia, cerraron un canal, después al otro lo compraron unos chavistas, le quitaron el poder que la gente podía hablar lo que le daba la gana y el canal sigue ahí, pero por supuesto que ya no se habla mal del gobierno. Ellos buscan la manera, de alguna manera u otra buscan la manera. Entonces, quedarse callado, quedarse como nosotros ahorita, nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo, no preocupándonos de los demás, no prestando la atención a lo que digan de nosotros. Nosotros trabajamos con la verdad, punto, con la verdad y con Dios. Pero ha llegado el punto donde hay que hacer algo, porque si no ponemos un hasta aquí y presentamos nuestra verdad y nuestro trabajo, esto va a seguir caminando. No, por supuesto. Y están enfocados en la Florida. Por supuesto, mira, dos cosas. Primero, esto sale, o sea, la metodología que están usando es la misma que lo hemos visto. Tú bien mencionaste en Venezuela. Es el modelo que surge tras la caída del comunismo soviético, que busca por instituciones democráticas promover la censura y por medio de la legalidad, pues tener un autoritarismo con un rostro humano donde los parámetros quedan establecidos y si lo cruzas, eres aniquilado. Déjame poner nada más que un paréntesis para ilustrar. El otro día yo estaba escuchando la conferencia de un sacerdote español que se llama, creo que es Antonio, pudiera ser de otra manera el nombre. Fortea es el apellido. Él es un sacerdote que da muchas conferencias por YouTube y muy interesante, un teólogo profundo. Y llegó un punto donde él dijo, porque ustedes saben que hizo así, él es muy articulado, muy fluido, pero se quedó parado en la conversación. Dice, bueno, el proceso con el cual se termina un embarazo, porque ustedes saben que bajo la nueva ley española, si yo utilizo la palabra que empieza con A y termina con O, me pueden llevar a la cárcel. No, en España no se puede decir aborto. Increíble. No se puede criticar el aborto. Increíble. Porque puede terminar en la cárcel la persona que lo hace porque han criminalizado este tipo de lenguaje. Y eso es lo que hay que tratar de evitar en los Estados Unidos. Ellos le llaman el lenguaje de odio. Entonces, esa es la estrategia, ¿no es verdad? Lenguaje de odio para censurar, de nuevo, todo lo que ellos consideran que están en el camino de los objetivos. Y sí, sin lugar a duda, hay que enfrentar esa realidad y hay que promover una concienciación amplia porque si no, esta república va a dejar de existir como la conocemos. Entonces esto, mira, la Unión Soviética, la KGB dedicaba la mayor cantidad de sus recursos a la desinformación. Mencionaste los medios de comunicación. Walter Durante, porque esto no es nada nuevo, negó que el Holodomor estaba ocurriendo en Ucrania. Él estaba ahí, él lo vio y dijo, no es cierto. Hay escasez, pero nadie se está muriendo de hambre. Mentira, él lo vio. ¿Pero por qué? Porque él estaba vinculado a la KGB. Entonces, podemos decir lo mismo de Matthews en Cuba, que decía que había cientos de guerrilleros. ¡Qué mentira! Mentira. Él sabe que una mentira descarada. Esto es cuando la Sierra Maestra, Herbert Matthews, que era periodista del New York Times. Entonces vemos cómo el mentir, o sea, funciona. O sea, y tristemente así lo están funciona. utilizando. Y cuando tienes activistas pagados que trabajan en los medios de comunicación
y se encargan de mentir todos los días. Dicen por ahí que cuando tú dices una mentira y la repites, eventualmente la gente se la cree. Y hay mucha gente que cae en esto. Y lo que tú dijiste, Karines, acerca de el sur de la Florida, mira, el problema es que los hispanos ha sido un bloque antiguamente que los demócratas lo tenían como un voto fijo. Donald Trump, por darle priorización a la clase media, a la clase obrera, sonó muchas cuerdas, no solo con los hispanos, con los negros americanos también. Entonces, hemos visto de pronto que ya hasta ellos mismos lo están diciendo, o sea, las fuentes demócratas están ya reconociendo lo que hace tiempo ese pulso que uno ve, que los hispanos quieren en cuanto a la migración, una migración ordenada. Quieren relajo con orden, no quieren simplemente una inmigración en masa que les va a deprimir los sueldos, porque lo que más van a sufrir son los negros y los hispanos por medio de una entrada de dinero de personas que van a trabajar en la ilegalidad ganando un subsueldo, y entonces eso baja y deprime los sueldos de los trabajadores. Entonces, pues claro, ellos quieren ver cómo reconquistan eso. Tienen dos armas: uno, inmigración en masa para colonizar, y otro es censurar a los medios conservadores. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a entrar en ya abordar el tema por el cual habíamos invitado a Julio, pero cuando lo vi llegar a la luz de lo que Karines y yo estábamos hablando privadamente acá, dije, Julio es la persona idónea para, de fuera de la radio, pues participar de este tema que no estaba contemplado hoy en nuestra agenda, pero es importante. Y ahora cuando regresemos vamos a hablar de Ucrania, de Rusia, de todo esto. Hay noticias importantes hoy, inclusive una que especula sobre una situación grave de salud de Vladimir Putin. Son las 5 de la tarde, 30 minutos. Somos Actualidad 1040 AM. Seguimos adelante. Ahora sí vamos a abordar el tema para lo cual habíamos invitado inicialmente a Julio Schilling, politólogo, escritor, conferencista, autor de varios libros, director de Patria de Martí. Sus conferencias en la biblioteca de Westchester ya llevan varios años y han sido muy exitosas. Y Julio es un gran conocedor de la situación geopolítica. ¿Cómo ves el fenómeno este que se está dando en Ucrania? Y hoy hay noticias, vamos a actualizar nada más que algunas. Varios medios internacionales de prensa aseguran que Putin sufre de Parkinson y que además tiene un tumor en el cerebro que lo obligaría a dejar el poder en algún tiempo. Ucrania comienza a bombardear objetivos militares dentro del territorio de Rusia con la nueva artillería que ha recibido, y en las últimas horas Polonia le entregó otros 200 tanques de guerra de fabricación soviética T-72, mientras Biden le ha pedido al Congreso de los Estados Unidos 33,000 millones de dólares para nueva ayuda militar. ¿Cómo ves todo esto? Mira, primero yo pienso que todos estamos sorprendidos por este esfuerzo épico de Ucrania. Yo creo que nadie le daba a Ucrania la posibilidad de no derrotar el segundo ejército más fuerte del mundo, sino resistir más de par de semanas. Y lo que representa la derrota en Kiev, lo que representa el hecho de que 25% de las fuerzas invasoras han desaparecido, han sido neutralizados. Cuando vemos el alto número de comandantes de alto grado rusos morir. Son como 18 ya. Correcto. Entre generales y coroneles. Eso ocurre cuando tienen que moverse hacia el frente. Sí. Quiere decir que se convierten en un blanco más fácil, claro, por la derrota que están teniendo las tropas. Nos damos cuenta que los ucranianos, primero desde 2014 ellos han estado preparando para esto. Segundo, el occidente, que si bien ha respondido más de lo que yo pensaba, pero a un nivel de paso de tortuga, primero con armamentos defensivos y no de la primera calidad. Ahora es que están empezando a darle armamentos ofensivos. Pero primero, ¿qué es lo que ha hecho esto? Ha logrado que el occidente se despierte. Y cuando digo occidente, no estamos hablando de una cuestión geográfica, estamos hablando de un esquema de valores. Y el occidente tiene defectos, por supuesto que sí. Yo creo que una de las cosas que se ha ido distanciando de la civilización occidente es un apego a un orden trascendental, porque recordemos que la civilización occidente es una
mesa con 3 patas: Atenas, Jerusalén y Roma. Entonces no podemos distanciarnos de Jerusalén porque la esencia del modelo consensuado de autogobierno requiere parámetros morales para una sociedad virtuosa para que pueda ir adelante. Ucrania está demostrando que el Occidente tiene propósito, que tiene que no dejar de llevar a cabo una presencia, porque la ausencia de determinados valores, determinados países, va a ser llenado por agentes del mal. La OTAN ha crecido, la ONU, sin embargo, ha demostrado que no vale para nada. El presidente Zelensky le dijo: si ustedes esto no lo pueden remediar, ¿para qué sirven? Y tiene toda la razón. Yo creo que eso lo hemos encontrado desde hace mucho tiempo. Entonces, el equiparar el bien y el mal nos ha traído mucho daño. Mira, los dividendos de paz de la caída del comunismo soviético despistó al Occidente. Pensó que, bueno, el hecho de que los rusos adoptaran el sistema de mercado y luego que los chinos, pues ya estaba todo resuelto. Es más, Rusia llevó a cabo el esquema de privatización más grande del mundo. Pero esa privatización fue como la piñata de los nicaragüenses en esteroides. O sea, fue un saqueo donde los propios gerentes de las empresas estatales se traspasaban esa empresa a nombre de ellos privados. 20 o 22 años, tenemos 40 o 60 rusos que tienen yates de 700 millones, de 600 millones, de 800 millones de dólares. Dice, pero bueno, ¿de dónde esa gente en 20 o 22 años han sacado tanto dinero? Se lo han robado al gobierno. Y cuando Putin le llamó la atención, le dio ese regaño, dice, yo los hice ustedes, tiene razón. Eso, tiene razón. Por eso no funcionan los tanques y los helicópteros, porque el dinero que se había destinado a esto terminaron en yates de lujo con las manijas de oro de las puertas y de los inodoros. Y es que esto demuestra, porque en ese punto, mira, las dictaduras son muy eficaces en reprimir, pero precisamente por esa no querer decir la verdad, por ese tranque que le ponen a la movida de información libre, pues nadie le dice la verdad al hombre fuerte. Entonces quiere decir que Putin entró pensando, yo pienso que él de verdad pensó que esto en un par de semanas lo iba a resolver, porque así fue asesorado y estaba mal informado, estaba totalmente mal informado. Entonces, la guerra que se está llevando a cabo en Ucrania es mucho más que lo de Ucrania. Y mira, hay gran confusión acerca de lo que es el régimen de Putin. Ustedes seguro que conocen muchas personas de derecha que, pues, yo no te voy a decir que sienten simpatía. No, pero ven en Putin como una especie de paladín en contra del nuevo orden mundial. Claro, pero primero, mira, Putin está en contra de la ideología de género, es verdad. China comunista también está en contra de la ideología de género. Irán también está en contra de la ideología de género. Yo pongo un ejemplo Pero eso es para emular. Yo pongo un ejemplo muy fácil de entender. Si mañana, desde la cárcel, el Chapo Guzmán se torna en un crítico y en un enemigo de la dictadura de Díaz-Canel, ¿eso lo convierte en mi aliado? Claro. ¿Puedo yo aplaudir, aliarme, unirme al Chapo Guzmán porque él repudia la dictadura de Díaz-Canel cuando el Chapo Guzmán tiene un ejército de gente asesinando y lo ha tenido, sicarios y un cementerio de muertos? No, señor. Desde hace mucho tiempo yo vi un video de Putin. Esto fue hace mucho, cuando ni se pensaba en la guerra. Creo que fue hace 1 o 2 años, un video donde él decía que él no permitía la ideología de género, que no se metieran con los niños, y yo lo dije en algún momento, lo dije y lo coloqué en mis redes sociales. Yo dije, no hay nada que yo admire de este hombre, pero en este caso aplaudo que él tenga este tipo de declaraciones, porque lo que nos viene, esto lo dije hace como 2 años, sí, lo que nos viene, nadie aquí se lo imagina.
protejan a sus hijos. Y si hay algo que yo le aplaudí en aquel momento a Putin fue eso. Eso no significa que yo admiro al señor. También ha matado un montón de periodistas. Pero fíjate, no, pero te digo, eso no significa que yo lo admiro, pero eso sí lo aplaudí en su momento porque mira dónde estamos hoy aquí con la ideología de género. La posición, pero es que... Pero eso no significa que tú estás de acuerdo con el personaje y mucho menos con lo que está haciendo. Lo que pasa es que el marxismo cultural, cuando digo marxismo cultural, el neomarxismo, o sea, todo lo que salió del colegio de Frankfurt, Georgi Lukács, en el año 1919, en la República Socialista de Hungría, que duró como 5 meses, tenían educación sexual a los niños en colegio de primario, porque era entendido que eso era un mecanismo para destruir la familia. O sea, que esto es una parte integral del marxismo. Claro. Entonces, el marxismo cultural es un arma, una herramienta en las democracias, pero una vez que llegan al poder, no toleran absolutamente ningún espacio de nada. O sea, que todo es... China comunista tiene, o sea, ni teoría crítica de nada, porque si hay teoría crítica se le va a criticar algo a él, a ellos, entonces pues ni hablar, de modo de que todo esto, mira, yo cuestiono la religiosidad de Putin. El patriarca ruso, un ex agente de la KGB, Kirill, ha ido a Cuba comunista un montón de veces, o sea, de modo de que en esto Putin es un individuo muy calibrado, que cuando habla con alguien de izquierda, le va a hacer creer que él es de izquierda. Si habla con alguien de derecha, le va a hacer creer que él es de derecha. Es un tipo entrenado por la KGB, ¿qué tú puedes esperar? Y entrenado precisamente para, desde Alemania, interactuar con personas del occidente, de modo de que está preparado para eso. Pero en un sentido de América Latina, las dictaduras en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, los bancos de Putin han sido los bancos para evadir las sanciones. Amigo mío, ¿quiénes son los aliados de Putin de este lado del océano Atlántico? ¿Quiénes son los aliados? Dime aquello de por tus amigos te conozco a ti. O sea, ¿quiénes son los aliados? La dictadura cubana, Raúl Castro, Díaz-Canel, Fidel Castro cuando estaba vivo, Nicolás Maduro, en su momento lo fue Hugo Chávez cuando estaba vivo, cuando estaba en el poder Rafael Correa, cuando estaba en el poder Evo Morales. Esos eran los aliados, Cristina Fernández en Argentina. Esos eran los aliados de Putin de este lado del Atlántico. O sea, con esa camarilla de delincuentes, de ladrones y de asesinos. Algunos han asesinado, otros no. Cristina Fernández, bueno, tenemos el caso de Alberto Nisman. De Cuba no hay que hablar. Rafael Correa, no sé, pero también mandó a secuestrar a un parlamentario en Colombia. O sea, con esa camarilla de aliados, ¿cómo una persona de este lado de acá puede confiar, admirar o aplaudir a este personaje? Exactamente. Y fíjate que ¿quién forman parte de ese círculo íntimo? Irán, que tiene una conexión íntima con Rusia. Corea del Norte. Corea del Norte. El de Bielorrusia. Los otros días pues tuvieron protestas masivas. Sí. ¿Y quién resolvió ese problema? Putin. La primera llamada que Díaz-Canel recibió cuando el 11 de julio fue de Putin, que le dijo, esto lo tienes que parar. O sea, esta información pública. ¿Y cómo lo paró? Con la fuerza, con la represión. A punta de represión. Hay que entender que mira, la política es dinámica y los modelos se reformulan. Él ha dicho, bueno, ¿para qué insistir en ideología? No tiene sentido. Pero cuando te dice que una de las calamidades más grandes de la historia fue la caída del comunismo soviético, bueno, quiere decir que... Es que este hombre, Julio, en los primeros momentos, en las primeras horas de esta guerra, cambiaron las leyes por decreto en Rusia, y en Rusia el que hable de guerra va preso, 15 años de cárcel. No se puede hablar de guerra, no se puede utilizar la palabra guerra, es una operación militar. El que diga que han muerto 10, 15, 20 mil soldados rusos en Ucrania va preso. Sí. Hay un montón de medios de información rusos que han cerrado sus puertas, su periódico, la Gaceta Novosti. Es lo que quisieran hacer aquí, sí. Y es lo que hacen, lo que vemos en Cuba, lo que vemos precisamente en Venezuela, en Nicaragua. Y cuando miramos, mira, lo que es la desinformación, ¿por qué pudo Rusia invadir Crimea y las dos regiones de las Donbass con éxito? Por la desinformación, por en efecto hacer el mundo creer que bueno, que ellos tienen derecho a esferas de influencia. Pero si creemos
eso, pues entonces Europa Oriental sería Pero comunista. Pero fíjate, ¿cuándo lo hicieron? ¿Quién estaba en la Casa Blanca cuando Putin invadió Crimea? Barack Obama. ¿Ok? ¿Por qué Putin no invadió Ucrania durante el gobierno de Donald Trump y esperó a que Biden llegara a la Casa Blanca para hacerlo? ¿Verdad? Por alguna razón será. Por supuesto. Cada cual que saque sus propias Y conclusiones. mire, me alegro que tú señalas eso, porque hay que destacar quién le quitó la ayuda a Ucrania. Barack Obama. ¿Quién quiso el reseteo con Putin? Barack Obama. ¿Quién eliminó aquellos misiles que se habían colocado? Los misiles estaban en Polonia y los radares para controlar los misiles en la República Checa, que fue una decisión del presidente Bush hijo. Tan pronto llegó Barack Obama, canceló ese proyecto. Correcto. ¿En detrimento de quién? De la seguridad europea. ¿Y para beneficiar a quién? A Rusia. A Rusia, correcto. Fue una concesión, el darle acceso a el gas y uranio norteamericano. Sí, señor. Pero ¿quién ha visto una institución paraestatal? ¿Quién firmó la orden de venta de la compañía de uranio, de la mina de uranio aquí, para una compañía rusa? La señora Hillary Clinton. Y a cambio de eso, ¿qué recibió la Fundación Clinton al poco tiempo después? Una contribución como mínimo de $500,000. Entonces uno mira y dice, pero ¿quién realmente es? ¿Quién le vendió las armas a Ucrania? Fue Trump. ¿Quién fue el testigo clave en el primer impeachment a Donald Trump, que gracias a sus testimonios fue que no lo sacaron? El presidente Vladimir Zelensky, que dijo que él no fue presionado, que fue una conversación normal. O sea, él defendió la misma postura de Putin, de Trump. O sea, él dijo que no, que fue una conversación entre normal. los jefes de Estado. Y lo dijo públicamente y ofreció toda la asistencia para hacer todo eso transparente, de modo de que fue una figura clave en ese juicio. Hay personas que se le olvida eso. ¿Y quién obligó a que se despidiera de su cargo al fiscal que estaba investigando la corrupción de la empresa Burisma? Correcto. El señor Joe Biden cuando era vicepresidente. ¿Y cómo lo sabemos? Porque él mismo declaró en una entrevista de televisión diciendo, llegué allí y le dije al presidente ucraniano, mi avión sale dentro de 4 horas, tienes 4 horas para despedir al fiscal. Si cuando yo llegue al aeropuerto no lo has despedido, olvídate de los $1,000 millones del préstamo que quieres que te dé el gobierno de Obama. Y el presidente ucraniano me dijo, pero usted no tiene autoridad para eso. Y le dije que no tengo autoridad. Llámate a Obama y pregúntale si yo tengo autoridad. ¿Y saben qué? Antes de yo llegar al aeropuerto, ya habían despedido al fiscal. ¿A quién estaba investigando el fiscal? A la empresa donde el hijo de Biden ganaba $50,000 mensuales sin saber nada de combustible. Si eso no es chantaje, yo no sé lo que es. Amigo mío. Entonces, por eso es que me sorprende y traigo esta colación de muchas personas que me ha sorprendido, sea una crítica hacia Ucrania. Y el 2014, cuando hicieron el golpe de Estado de Yanukovych fue un títere de Putin, porque Ucrania desde hace tiempo no solo se quiere unir a la OTAN, sino quiere pertenecer a la Unión Europea. Por razones sencillas, porque la Unión Europea les obligaría a tomar medidas anticorrupción, que fue parte del proceso de descomunización, que dicho sea de paso, fue a partir de 2014 que se promovieron entonces la campaña de descomunización en Ucrania, pero previa a eso había un sistema parecido con oligarcas, ha llegado al poder, atado al régimen previo, que la cercanía a la Unión Europea pues les obligaría a tomar medidas en eso. Mira, lo que está ocurriendo es fundamental que el occidente no se deje chantajear, que si Putin dice no, cuidado con que tengo los cohetes. Bueno, tíralos que te van a destruir Rusia. Exacto. Tú tienes que llevar eso sobre la mesa, porque es que si tú no haces eso, estás invitando más agresión. Cuando Afganistán, esto se veía venir, lo que no sabíamos dónde. Sería Corea del Norte, Taiwán. Sería Irán, sería Taiwán. Pero ¿qué es lo que estamos ganando con esto? China, al ver lo que está ocurriendo en Ucrania, lo está pensando 2 veces invadir a Taiwán, porque están diciendo, si esta gente sabe pelear, los taiwaneses también. Hay un análisis de fuentes de inteligencia que hace 2 o 3 semanas salió y que decía que China había
tomado ya la decisión de invadir Taiwán en septiembre de este año. Pero lo que ha hecho Putin y el fracaso de las tropas rusas en poder conquistar Ucrania rápidamente ha hecho recapacitar al premier chino. Totalmente válido porque, mira, muchas de las guerras se lanzan por errores que calculan de cómo va a responder el enemigo. Correcto. Mira lo que le pasó a Hitler cuando invadió Rusia. Un error, se lo aconsejaron, no lo hagas, y mucho menos en un invierno. Al final terminó perdiendo la guerra gracias a eso. Correcto. Vieron que en Afganistán el presidente salió huyendo, dijo, bueno, este va a ser lo mismo. Biden le ofreció la salida. Sí, sí, sí. Y los británicos también le dijeron, te sacamos a ti, a tu familia, a tu ministerio, gobiernas desde el exilio. Y Zelensky le dijo, de eso nada. Claro, porque claramente, mira, el liderazgo ha sido fundamental en esto. Y se podrá criticar, o sea, ningún humano es perfecto, ningún sistema es perfecto, pero lo que están demostrando y la contribución que están haciendo al occidente a volver decirle al mundo que los valores importan, que la libertad importa y que si uno tiene que dar la vida por tu país, o sea, el patriotismo, lo que están defendiendo es la nación, o sea, yo tengo amigos, se categorizan nacionalistas y sin embargo veo que están como medio confundidos en esto y digo, pero te está defendiendo el nacionalismo ucraniano, o sea, si se le puede dar licencia a hacer eso, entonces la soberanía no vale nada, entonces como pueblo no existen, y referencias históricas, eso es un error. ¿Dónde empezó el Kiev, el Rus de Kiev? ¿Kiev? En Kiev. En Kiev. Así Bueno, que entonces, los orígenes fueron en Kiev, Ucrania. exacto. Así que entonces ese argumento lo pueden decir los ucranianos, decir no. Rusia pertenece a nosotros. Pertenece a nosotros. Claro. Así que, por favor, de que Crimea era de los rusos. Bueno, Crimea era de Turquía antes de ser de los rusos y era de los griegos antes de ser de los turcos. Entonces vamos 2 veces a los griegos. Vamos entonces, sí. Tendríamos que entregar Nuevo México y Arizona a México. Vamos a reestructurar todo el mundo. Los escandinavos van a decir, wow, qué bueno. Los mongoles van a recuperar. Entonces, por favor, aquí hay que tener consistencia en cuanto a lo que se defiende. Yo creo que el hecho de que una organización como la ONU pierda en escala me parece magnífico porque realmente ha representado los intereses del despotismo en todos los frentes, no solo en el político, en de la salubridad mundial, hemos visto con la pandemia, hemos visto en cómo en Cuba comunista sus tentáculos han sido los que han facilitado el neoesclavismo de los médicos cubanos. Entonces, pues, tenemos que ver eso y decir, uy, esto es correcto. Los que están apoyando a Putin en este momento, tal vez en un gesto de buena voluntad, yo les recomendaría que se cuestionen quiénes han sido históricamente los aliados de Putin de este lado del Atlántico durante 22 años. ¿Quiénes han sido? Apoyando en este momento? Evo Morales, Daniel Ortega, Rafael Correa, Raúl Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Cristina Fernández. Esos han sido los aliados de Vladimir Putin de este lado del Atlántico. Entonces, mira, caso cerrado, como dice la señora abogada, caso cerrado. Pero mira, para cerrar la idea, este es el momento de estar armando a Ucrania para que eventualmente el puente de plata que Putin buscará lo haga en términos favorables a Ucrania para minimizar, mientras más fuerte esté Ucrania, menos ucranianos van a morir. Y el hecho de que están enfocando en objetivos fuera de Ucrania me parece fundamental. Una guerra defensiva no la gana nadie. O sea, no tiene ningún sentido. Tienes que llevar la guerra al terreno donde duele. Exactamente. Julio, gracias por tu visita. ¿Alguna cosa que quieras promover? No, el mes que viene, ya lo llamaré Martí, su muerte y su familia el 19 de mayo. Así sea. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sin duda. Julio Schilling, amigos, politólogo, escritor, conferencista, autor de varios libros y director de Patria de Martí. Muchísimas gracias. Un placer. Sí. Gracias. 6 de la tarde. Ya regresamos.